Bienvenido, hoy vamos a aprender las principales reglas que SAP nos recomienda para mejorar el rendimiento o el performance de nuestros programas, para que se ejecuten lo más pronto posible y que no demoren tanto en las consultas o en sus procesos. Aunque con SAP S/4HANA algunas de estas reglas ya no afectan el rendimiento, por lo tanto ya no aplican, pero ese es otro tema. Nuestra primera regla: evita hacer consultas sin una condición web. Siempre debes indicar al menos un campo en el filtro. Nuestra segunda regla: evita hacer select asterisco. Si tienes una tabla transparente con 100 campos y solo vas a usar 3, 10 o 20, por favor no seas perezoso e indica en la consulta únicamente los campos que vas a usar. Nuestra siguiente regla: consulta la tabla con los campos ordenados en la condición web. Por ejemplo, si vamos a la tabla transparente SBook, tenemos todos estos campos y en el orden de arriba hacia abajo. Entonces debemos hacer la consulta en ese orden. En nuestra condición web, primero debemos indicar el campo carry porque es el primero que está en la tabla transparente. Después conit es el segundo, después FLDate y así sucesivamente. Nuestra cuarta regla: evita espacios o lagunas en la condición web. Por ejemplo, nuevamente con la tabla transparente SBook tenemos estos 5 campos clave, los cuales van a formar un string de búsqueda. Entonces, si hacemos una consulta donde indicamos, por ejemplo, el campo carry, nos brincamos el campo conit, no lo indicamos en el filtro y después indicamos el campo FLDate. El string de búsqueda será el siguiente. El mandante, aunque no lo indicamos, lo toma en automático del mandante en el que estamos logueados. Por eso el string de búsqueda queda así: mandante, campo carry, espacio en el campo conit y valor en FLDate. Y este string de búsqueda, al tener este espacio, hace más lenta la consulta. Entonces, siempre que puedas, por favor, indica todos los campos en el filtro y en el orden en el que están en la tabla. Nuestra quinta regla: haz la consulta siempre que puedas con los campos clave. Por ejemplo, nuevamente con la tabla transparente SBook tenemos estos 5 campos clave. De preferencia debemos acceder a la tabla con esos campos y no con estos otros que no son llave. Nuestra sexta regla es que si no puedes respetar la regla anterior y sabes que vas a acceder a la tabla transparente con otros campos que no son llave, entonces haz índices secundarios en la tabla transparente. Si damos clic en el botón de índices, vemos que ya tiene algunos definidos. Si los revisamos, tienen estos campos, entonces podríamos consultar la tabla con ellos sin afectar el rendimiento. Y si no existe la combinación de campos que necesitas, entonces los puedes crear con la hojita de nuevo, indicamos los campos, damos clic en guardar, activamos y listo. Ahora podemos consultar la tabla con estos campos que no son llave. No me extiendo con el tema de los índices secundarios porque no es el objetivo del video. Nuestra regla número 7: evita usar la sentencia into corresponding fields, ya que con esto indicas a la consulta que aparte de ir a obtener los datos y filtrarlos con esta condición, todavía se tome el tiempo de revisar cada campo que obtuvo y ver en qué campo correspondiente de nuestra tabla interna debe de guardar. Así que mejor indica en el select los campos en el orden en el que están en la tabla interna. Por ejemplo, la tabla interna que tengo SBook está declarada con este tipo interno, entonces en el select debo indicar que me traiga estos campos en este orden de arriba hacia abajo. Y ojo aquí, porque debe ser el orden que tenemos en nuestra tabla interna, no el orden en el que están los campos en la tabla transparente. En HANA esta recomendación es obsoleta y no afecta el rendimiento del programa, pero aún así te recomiendo que no la uses para que no se te haga una mala costumbre.
Nuestra siguiente regla, olvídate por favor de las tablas internas con occurs o con with header line, ya que son obsoletas y lentas. Si tienes programas con tablas similares a las de este ejemplo, lo que tendrías que hacer para mejorarlo es lo siguiente. Primero, convierte estas tablas con occurs a tipos internos de la siguiente manera. Y cámbiales el nombre. Después declara la tabla interna con el mismo nombre que tenía la estructura occurs, pero que sea tipo estándar, o mejor aún, declárala tipo sorted o hashed. De esta forma vas a tener la misma tabla interna con el mismo nombre y los mismos campos que ya tenías, pero ahora ya no son tablas obsoletas. Y en el caso de las tablas con with header line, solamente elimina esa instrucción y declara aparte un field symbol o un work area para poder leer la tabla. Y en el caso de esta tabla, como está incluyendo toda la estructura de SPFly, no tiene caso que declaremos un tipo interno con todos los campos. Aquí es mejor comentar esto y solo declaramos una tabla interna indicándole la estructura directamente con SPFly. Si quieres saber más de tablas internas, te recomiendo ver los videos anteriores con este tema. Te dejo los videos acá arriba con las tarjetas y también te dejo los links en la descripción. Nuestra siguiente regla, siempre que puedas usa field symbols, ya que al ser apuntadores son más rápidos de procesar y además no reservan espacio en la memoria al momento de ejecución. Nuestra siguiente regla, olvídate de la sentencia select en select. Si hacemos una consulta a la tabla SPFly con el filtro carry igual al valor AZ, nos obtuvo 4 registros. Entonces con la sentencia select en select, lo que hará nuestro programa es acceder 4 veces a la base de datos. Entonces, imagínate si la consulta hubiera arrojado 10.000 registros o 1.000.000 de registros, serían 10.000 accesos o 1.000.000 de accesos a la base de datos, y eso de ir y venir una y otra vez hace súper lento el proceso, y esos millones de registros los podemos obtener con una sola ida a la base de datos. Entonces, siempre recuerda que el objetivo es ir a la base de datos la menor cantidad de veces posible. En este caso, si tienes consultas como la siguiente, reemplázalas de la siguiente forma. Así solo irás una vez a la base de datos y de todas formas te vas a traer la n cantidad de registros que necesitas. Lo mismo aplica con las actualizaciones a la base de datos. En lugar de actualizar registro por registro, guarda todo en una tabla interna y haz la modificación una sola vez con los datos que tienes dentro de esta tabla. Nuestra siguiente regla, evita hacer selects dentro de loops. Es muy similar a la regla anterior, ya que por cada registro que se lee en el loop, estamos yendo a la base de datos. Si tienes algo así, tienes que hacer el select fuera del loop sí o sí. Lo que tendrías que hacer para mejorarlo es lo siguiente, hacerlo con un for all entries, pero siempre asegúrate de que la tabla que usas en el for all entries contiene datos. La otra forma es consultar la tabla indicando la condición con los campos clave si ya los conoces. Es decir, en este caso sé que carry se consulta con el valor AZ y podríamos hacer la consulta sin el for all entries, indicando como única condición de consulta el campo carry.
aunque de esta forma no indicamos ninguna condición para el campo CONI y esto hará que la consulta nos traiga más registros de los necesarios, aunque en HANA el for all entries ya no se usa tanto porque en HANA ya podemos hacer consultas más elaboradas y en este caso es mejor resolver esta consulta con un join o cualquiera de las opciones que ya nos permite HANA. Y mi última recomendación para ti es que utilices las herramientas de análisis y testing para saber qué mejoras puedes hacer. Te recomiendo revisar mi otra playlist con este tema, te la dejo acá arriba en las tarjetas y también te dejo el link abajo en la descripción del video. Y ahora que ya sabes las recomendaciones principales para un buen rendimiento en tus programas, no tienes excusas para mejorar. Si te gustó, suscríbete, dale y comparte. Y si quieres apoyarme a continuar haciendo estos videos, en la descripción te dejo un link de aportaciones. Si tienes alguna duda o aclaración, déjamela en la cajita de comentarios.